Hermanos, les pido buscar en sus Biblias la carta a los Efesios. Estamos estudiando esta preciosísima carta, Efesios, y estamos ya casi terminando en teoría, pero en realidad hoy estamos iniciando una pequeña serie dentro de esta serie de Efesios. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Los que tienen Biblias muchas veces tienen como unos subtítulos, y este es un pasaje muy conocido, muy importante. No encontramos un pasaje parecido a este en toda la Biblia, solo acá. Obviamente todos los principios que están aquí en este texto lo vemos en toda la Biblia, pero así como de esta manera, solo aquí en Efesios. Y el título que ustedes pueden tener es toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Qué importante es este asunto de la armadura de Dios, que somos invitados usted y yo a vestirnos de toda esta armadura de Dios. Hoy vamos a estar dando una introducción al tema, y los próximos domingos vamos a estar viendo cómo es, de qué se trata exactamente este asunto de vestirnos de la armadura, de toda la armadura de Dios, la armadura espiritual de Dios. Comienzo leyendo el texto, Efesios 6, verso 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos. Señor, gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por la bendición que nos da de congregar a niños para adorarte, exaltarte, ofrecerte nuestras vidas en pleno sacrificio de alabanza y adoración como te place. Y te rogamos, Dios maravilloso, que ahorita también te plazca ministrarnos, bendecirnos a través de tu palabra, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos fortalecernos de Dios constantemente. Sin duda de eso. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Lo está diciendo de una manera muy enfática, muy directa, muy argumentada, pero eso es lo que nos está diciendo. Necesitamos fortalecernos de Dios constantemente. Y cada una de las palabras de esta frase tiene una importancia muy importante. Lo necesitamos. Fortalecernos de Dios, constantemente. Muy amados hermanos, es una realidad sorprendente o muy difícil para nosotros llegar a entender, llegar a meditar el asunto de que si bien hemos creído
hemos llegado a creer por la gracia de Dios, pero para muchos ha sido un trabajo, porque cuando han mirado en sus años bien atrás, quizás se burlaban de Dios. Quizás se burlaban de los que creían en Dios. Pasaron por una iglesia y quizás se burlaban de la iglesia. Pero luego comenzaron a sentirse como que con simpatía con aquellos que aman a Dios. Y hasta cuando pasaban por la iglesia decía, ¿quién pudiera entrar ahí? Me gustaría entrar algún día. Hasta que llegó. Para muchos ha sido un proceso, humanamente hablando, desde un punto de vista humano, difícil llegar al convencimiento de quién es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y de la magnitud y grandeza de Dios. Obviamente todo eso ha sido un convencimiento de Dios en nuestros corazones, pero después de entender la grandeza de Dios, el gran poder de Dios, la soberanía de Dios, que Dios reina, Él gobierna, Él es el Rey de Reyes, hemos visto cómo realmente estamos en sus manos seguros. Y ahora, involucrar que hay una lucha espiritual maligna de parte de Satanás, que ciertamente también está operando, atacándonos, influenciándonos maliciosamente. Realmente eso es difícil de unir, difícil. El soberano, todopoderoso Dios, no puede de una vez por todas llevarse, quitar de aquí a Satanás, a sus demonios, toda obra perversa. Claro que puede hacerlo. Pero en este verso número 12, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿En qué siglo estamos? Siglo XXI. Recién comenzando el 21, estamos en el 20. Pero no se trata esa palabra exactamente del siglo de calendario que estamos viviendo, pero sí una palabra muy importante que tiene que ver con un periodo que tiene ciertas características. Y el periodo que ahorita estamos viviendo, desde obviamente desde que nacimos hasta que Cristo venga, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la siguiente generación, solo Dios sabe, pero este periodo especial, este siglo, es lo que significa esa palabra siglo, y este periodo comenzó precisamente con el nacimiento de Jesucristo. Es el periodo donde el Señor está operando en este mundo, mayormente a través de nosotros, la iglesia. Este periodo, de esto se trata, tiene características muy interesantes y tiene que ver con esta mezcla en que Dios realmente reina, pero el diablo aún tiene cierta libertad de acción. Más que todo en el mundo que no está entregado al Señor, pero también de cierta manera hacia los creyentes. La frase de este siglo está aclarando o refiriéndose a los tiempos presentes en los cuales nos encontramos. Tiempos que se extenderán hasta la venida siguiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este siglo, este tiempo que vivimos, se caracteriza en parte por una gran influencia de maldad a causa del pecado que hay en todos nosotros y el diablo que es malicioso y opera o ministra en este mundo. La gracia de Dios se trata de rescatarnos de eso. Eso es lo que había. Más que todo eso, perdición, muerte, condenación, el pecado no tenía solución y todos estábamos, como dice la palabra del Señor, condenados. Porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, todos, yo pequé, usted pecó, todos, y de nosotros atrás, todos. Eso es todo, todos pecados están separados. Estamos justamente separados de Dios para siempre. Y la gracia de Dios se trata en irrumpir esa realidad como salvación.
Dios interviniendo a través de Cristo Jesús para darnos la esperanza que hoy conocemos, que podemos tener nuestros pecados perdonados por la fe en Cristo Jesús. Podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Llegar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Llegamos a ser templo, morada del Espíritu de Dios, y todo esto solo por la fe en Cristo Jesús. Pero esa es la realidad que aún existe. Solo, gloria a Dios, solo la diferencia es que en Cristo, usted y yo estamos libres de toda condenación y con una segura y certera salvación eterna. Pero aún el diablo está operando, aún el diablo tiene cierta libertad. Por eso la palabra de Dios le llama el príncipe de este siglo. Es una realidad. Preferimos no fijarnos en eso. Preferimos no pensar en las cosas feas, pecado, Satanás, muerte, pero son cosas que están a nuestro alrededor. Pero no será para siempre, porque Dios completará su plan. Parte del Evangelio es anunciar que estas cosas son temporales. Lo son. Son tan temporales como nosotros, porque todo aquel que ha creído en Cristo cuando muere parte con Dios, y estas cosas dejan de ser. O son temporales porque Cristo viene y entonces este siglo se acaba. Este tiempo se acaba. Así mismo como la pandemia fue fuerte, ¿verdad? Algo mundial, pero se acabó. Este siglo se va a acabar. En Apocalipsis está muy claramente visto cómo Dios finalmente echará en el lago de fuego al diablo, a Satanás, a sus demonios y a todos aquellos que rehúsen no creer en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Viviremos con toda certeza en un momento en que solo la santidad estará en nosotros y a nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Que estaremos con Dios en un lugar donde solo habrá cosas buenas. Estaremos influenciados solo de cosas buenas. El Señor es bueno y seremos transformados como Él. Y si yo voy a ser transformado, usted también. Y esa va a ser la influencia. Dice la palabra de Dios que el pecado y que esta carne y esta sangre no puede heredar el reino de Dios. Nos espera, hermanos, en Cristo Jesús, un siglo perfecto, un siglo distinto, un siglo donde no habrá, dice Apocalipsis, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá CCSS, no habrá necesidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque no habrá ningún tipo de padecimiento. Al que se le ocurra llorar, parece que alguien va a llorar, dice que el Señor Jesús personalmente limpiará las lágrimas. Imagínense cuando he estudiado Apocalipsis, he tratado de imaginarme tal cosa y no lo logro. No lo logro. Estoy tan influenciado por lo que ahora es mi siglo, limitaciones, tentaciones, caídas, inestabilidad en mí, fuerza espiritual, emocional. Estoy tan influenciado que no logro imaginarme completamente. Por eso dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que ha subido al corazón de hombre, son las cosas maravillosas que Dios tiene preparada para ti, para mí en el reino de Dios. Así que yo estoy insistiendo en estos, por decirlo así, 2 siglos, que a este tiempo se le llama siglo porque es un periodo, al siguiente no se le llama siglo. ¿Sabe por qué? Porque no es un periodo, es eternamente para siempre. Nuestra estancia con Dios, nuestro estar con Dios es eternamente para siempre. Hermanos, pero aquí, ahora, estamos aquí. El Señor Jesús orando al Padre dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Entonces el Señor Jesús es consciente, en este siglo hay maldad, en este siglo hay cosas feas. Y nosotros los creyentes, aunque hayamos creído en Cristo y eso nos da una seguridad de salvación eterna, y hermanos, eso no tiene ningún tipo de variación. Este tema tiene que ver con nuestro andar aquí en Cristo. Este tema no tiene que ver con con lo que tengamos que hacer para cuidar de ser salvos, para cuidar de permanecer como hijos de Dios. No, porque nuestra salvación y nuestra seguridad de salvación, nuestro permanecer en Cristo Jesús, no depende para nada de ti ni de mí. Todo eso Dios lo fundamentó en la vida de Cristo, en el carácter de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, derramando su sangre, muriendo hasta la muerte y resucitando con poder. Y la obra de Cristo es perfecta y suficiente, por tanto nuestra salvación es algo seguro, una vez que hayamos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso, lo más importante que podemos hacer en la vida es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que nos esforzamos por hacer campañas de escuelas bíblicas de vacaciones, porque todo se trata de que podamos animar a todos, desde el mayor hasta el menor, a creer en Cristo, porque Él es la vida. Él es la vida. Pero también ocurre por voluntad de Dios que cuando creemos en Cristo no morimos y vamos al cielo. Nos quedamos acá. Unos más tiempo, otros menos tiempo, pero acá estamos en este siglo donde todavía la maldad tiene mucha influencia. Hay muchos creyentes que ignoran que están en medio de una batalla, de una guerra espiritual. Lo ignoran. Ignorar el problema no ayuda al problema. Lo que ayuda es mirarlo con la ayuda de Dios, cómo resuelvo este problema. Dice el inicio del verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos una lucha, tenemos una pelea, y esa pelea es espiritual. Muchas veces pensamos que estamos peleando con personas que nos rodean, a veces dentro de nuestra misma casa, vecinos, en el trabajo. Y esa lucha no es precisamente de parte de ellos, sino de aquel que está manipulando a muchas personas contra nuestras vidas. Nuestra iglesia lo ha vivido muchas veces, de muchas maneras. En tantos tropiezos, a tantos proyectos, tantas iniciativas, incluso podemos verlo también muchas veces en cómo los hermanos les cuesta permanecer, nos cuesta a todos permanecer en la fe. Y de eso se trata este texto. Necesitamos fortalecernos de Dios constantemente, precisamente para poder permanecer firmes. La lucha espiritual que tenemos es mucho más grande que lo que vemos, porque es que no se ve, es espiritual. Pero les aseguro, mi hermano, que cuando nos cuesta luchar con nosotros mismos para poder abandonar un mal hábito, ahí hay influencia perversa, influencia diabólica. Porque donde está el pecado, en mi vida hay pecado. No es tan mal que usted diga, en mi vida hay pecado. Lo que no debe ocurrir es que yo soy un pecador, porque el Señor me lavó, y no es algo que hago y no quiero dedicarme a eso. Pero en nuestra debilidad y nuestra falta de madurez, que aún es en nuestra vida y pecado, el apóstol Pablo decía,
que no era Él, sino el pecado que mora en Él. Y la diferencia de nuestra actitud, los creyentes, es que no lo amamos, no amamos el pecado, no queremos el pecado, no nos deleitamos en él. Antes bien, batallamos contra eso con la ayuda del Señor. Pero esa batalla espiritual es contra la maldad, es contra la maldad. Y ahí está involucrado la malicia de Satanás. Pensemos cómo fue que la humanidad aprendió a pecar. ¿Recuerdan cómo fue que aprendimos? Allá en ese contexto maravilloso que viviremos otra vez con Cristo en gloria, en el jardín del Edén, donde el Señor puso allí a Adán y a Eva, y todo funcionó excelente. ¿Quién llegó? Llegó el diablo. Y tuvo una conversación engañosa con Eva. Pero la conversación fue tan engañosa que Eva se capacitó, que también engañó, y Adán también cayó. Entonces, la raíz del pecado que está en nosotros en parte, que gracias al Señor sé que crecemos, es un proceso de crecimiento, de santificación, de abandonar, pero estamos en esa batalla, y todo lo que implica esa maldad, esa corrupción, ese pecado que aún está en nosotros, eso tiene que ver con el reino de maldad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy el objetivo es que usted salga completamente convencido, o más convencido, de que todos los creyentes están en medio de una influencia de guerra espiritual contra nosotros. Y fíjense que no es para nada una influencia maliciosa, desorganizada, aleatoria. No. Aquí hay una organización impresionante. No sé si pudieron escucharlo, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 5 veces se menciona en este texto contra. Había pensado que por la fe en Cristo Jesús ha sido salvado, ha recibido vida eterna, segura en Cristo Jesús, está seguro en Cristo Jesús. Pero habían pensado que a la vez comienza a recibir tanta oposición, comienza a recibir tanta hostilidad, porque eso es lo que significa en contra. Lo que pasa es que nunca podemos dejar de pensar la realidad de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Entiendes? Pero tampoco podemos menospreciar el poder de los que están en contra. ¿Qué le ocurrirá a un ejército cuando menosprecia el poder del enemigo? ¿Y usted qué ocurre? ¿Usted cree que ocurre? Como decimos vulgarmente, se confiaron. Bueno, eso es lo que dicen que le pasó a la selección nuestra maravillosa del fútbol, de la serie. ¿No es cierto? Pero ¿cómo si no tuvieron que jugar contra los grandes? No clasificaron, se confiaron. Tienen capacidad, tienen poder, podían estar ahora jugando el mundial y todos nosotros con el corazón lleno de dolor. Dice que se confiaron. Hermanos, nosotros tenemos una capacidad impresionante de poder en Cristo Jesús. Pero muchas veces vivimos confiados en
dinero que tengo, confiado en la salud que tengo, confiado en el tiempo que me queda, confiado en mi negocio, confiado en que todo va bien. Y a veces ignoramos que tenemos en contra muchas cosas. 5 veces se menciona aquí en contra, y en verso 12 4 veces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Qué bueno sería que cuando tengamos un obstáculo por delante, pensemos rápidamente, ¿de dónde viene esto? ¿Esto viene de la persona o viene más allá de estas potestades espirituales que la están usando para problemas, para situación? Porque usa a la gente, no solamente usa a la gente, usa situaciones, conflictos, pero les aseguro que nosotros nos va a ir mucho mejor cuando podamos identificar si lo que estamos pasando, si lo que estamos atravesando no es tan sencillo como parece, sino que viene de toda esta influencia, como dice la palabra de Dios, diabólica, perversa. Porque entonces no vamos a confiarnos. Y entonces vamos a buscar fuerzas del Señor, que es lo que está diciendo acá el pasaje que tenemos que hacer. Así que, mis hermanos, debemos estar seguros de que por plan de Dios y proceso de Dios, en estos momentos, la iglesia, los creyentes, estamos siendo asediados. Siempre no, pero con frecuencia estamos siendo asediados con un poder malicioso que es por encima de nuestro, pero para nada por encima del poder de Dios. Por eso necesitamos buscar de Dios. Porque fíjense qué organizado está: principados, potestades, gobernadores. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesús fue, después de ser bautizado, el Señor lo llevó al desierto. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio aquí, Dios lo llevó al desierto. Y dice la palabra de Dios que el propósito por el cual Dios, el Padre, lo lleva al desierto, a la soledad, allí, es para ser tentado. ¿Sí lo dice? Si lo quieres ver en una batalla de cuerpo a cuerpo, el Señor Jesús, hecho hombre, voluntariamente autodespojado de todo lo que significa ser Dios y a la vez no es Dios, hombre, lo más parecido a Adán que podemos tener, allí en el desierto, una batalla cuerpo a cuerpo con Satanás. Y obviamente se le apareció Satanás a tentarlo. Lo tentó 3 veces. Pero una de las veces que Satanás le dice, póstrate y adórame, porque si tú me adoras, vean, todos estos reinos de la tierra, yo te los voy a entregar, porque son míos, y yo te los voy a entregar. Satanás estaba diciendo que toda esta libertad de malicia que ahora tiene, él se lo iba a dar a Jesús. Él se iba a retirar, ya no iba a trabajar más si Jesús no lo adoraba. Y él lo estaba diciendo de todo mentira. Satanás tiene cierta libertad de acción y trabaja. Nosotros aquí en Japón podemos verlo más claramente que cualquier persona en todo de Puerto Rico. Vaya por el centro y vea cómo trabaja Satanás con cierta libertad. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, había orado 40 días, 40 noches. Jesús, lleno del Espíritu Santo,
que dice, escrito está, el Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y no cayó en la tentación. Jesús tuvo muchas tentaciones para no sufrir en el ministerio. Imagínense, estaba iniciando su ministerio, todavía no había pasado hambre, todavía no había caminado tanto como caminó, todavía no había sudado, todavía no había sido atacado por la gente, acusado por la gente, en peligro de muerte, iniciando el ministerio, y él sabía a lo que venía. Y ahí mismo podía haber cambiado con Satanás. La dificultad es que entonces usted y yo hubiéramos servido sin esperanza. Pero gracias al amor de Cristo, que fue a la cruz, sin distraerse, a morir en nuestro lugar, derrama su sangre para perdón de nuestros pecados y resucitar para nuestra salvación. Gracias a eso que Dios tenemos esperanza. Jesucristo recién clavado en la cruz, no un ladrón, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios y has sanado a tanta gente y eres tan poderoso, obviamente, ¿por qué no te bajas de la cruz y de paso nos bajas a nosotros? ¿Verdad? Pero es que también pasaron los sumos sacerdotes quienes lo acusaron y lo mandaron a crucificar, y en su cara le dijeron, vean, otro estaba diciendo, si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz. Y no se bajó por ti. A la persona. Hermano, las tentaciones son fuertes, muy fuertes. Y si yo dijera, y yo solo voy a levantar la mano, ¿quién no ha caído en tentación después de creer en Cristo? Nadie puede levantar la mano. ¿Y sabes qué cosa es eso? Obra diabólica de pereza. Que podemos vencer. El Señor nos dota de su poder para que venzamos toda obra diabólica y perversa. Que antes no teníamos escudo, que antes no teníamos un guardador, ahora estamos en las manos de Dios, ahora estamos guardados en Cristo Jesús. Pero el Señor nos involucra a ti y a mí para que nos fortalezcamos en Él. Necesitamos fortalecernos de Dios continuamente, constantemente, porque solo con fuerza de Dios podemos estar firmes. Solo con fuerzas de Dios podemos estar firmes. Lo decimos, yo lo oigo, yo lo digo, pero decirlo no es suficiente. Eso implica una acción. Si solo con fuerzas de Dios podemos estar firmes, entonces necesitamos a Dios. Solo con fuerzas de Dios. Solo con fuerzas de Dios. Efesios 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vean, fortaleceos. Fortaleceos significa hazte fuerte. Es lo que está diciendo, hazte fuerte. No siempre somos fuertes espiritualmente. De verdad que no estoy dando una noticia. No siempre somos fuertes espiritualmente. Por eso el Señor nos dice, hazte fuerte. Hagámonos fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza. Y cuando está diciendo eso, lo que está diciendo es en el poder que Dios ha manifestado, en el poder ese que Dios ha dejado ver, que muchas veces la propia palabra de Dios nos recuerda. Él es el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Él es el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Él es el Dios que con mano poderosa liberó a su pueblo de Egipto y le dio una nación, una tierra, lo multiplicó y hasta hoy sostiene a Israel, e Israel va a estar ahí hasta que Cristo venga.
Él es el Dios poderoso que dice la palabra de Dios, obviamente, pero lo dice por este motivo, que levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo. Es el poder de Dios el que Él quiere que tú y yo tengamos. Lo pone a tu disposición, precisamente para que puedas permanecer firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme. ¡Qué bendición es permanecer firme! Esta palabra aquí, firme, significa ponte en pie. Ponte en pie. Más que permanecer, es otra palabra que tiene que ver con firmeza. Esta, cuando dice firme, permanecer firme, ponte en pie. Ponerte en pie. Con fuerzas de Dios. Con fuerzas de Dios. Podemos tener una dieta hermosa y la piel se va a poner bonita, el pelo va a agarrar fortaleza, a lo mejor me sale también pelo. La dieta es muy importante porque esto físico que tenemos, Dios lo ama, Dios lo creó, así que cuidarlo obviamente es importante. Podemos también tener el maravilloso hábito de cuidar nuestros músculos haciendo gym, pero eso va al músculo, hacemos bien, deporte, surf, fútbol, eso es hermosísimo. La vida del Señor nos la dio para que la vivamos en abundancia y en Cristo tenemos esa abundancia. Así que todo lo hermoso que usted le guste y lo haga con gozo, eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios sin duda alguna. Pero ninguna de esas cosas fortalece espiritualmente. Y aquí estamos hablando de cosas que espirituales. Y son cosas que no se ven, hermanos. Son cosas que no se ven. Pero nosotros somos especialistas en las cosas que no se ven. Si nosotros no hemos visto a Cristo, creemos en Él. No hemos visto la cruz de Cristo y decimos que fue crucificado. No hemos visto a Dios y es evidente. La maldad de este siglo no se ve, pero es poderosa y está ahí. Y está ahí. Dice el apóstol Pablo, estamos finalizando la carta de Efesios, ¿verdad? Hemos visto nuestra preciosa identidad en Cristo y lo muy bendecido que somos en Cristo, eso no va a cambiar. Y también hemos visto tantos consejos de cómo conducirnos en el hogar, en el trabajo. El domingo pasado vino aquí Hacienda. Dice, por lo demás, hermanos, por lo demás. O sea, vean, fortaleceos en el Señor. No hay manera de que podamos vivir el Evangelio firmes, si no estamos fortalecidos de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Hay 2 veces que se menciona en este pasaje la armadura y siempre se toma el trabajo de decir toda la armadura. Toda la armadura. Porque es que precisamente en el griego es una palabra única que tenemos en castellano también palabras que se conjugan. Hay una palabra que conjuga todo con armas. Así que lo que está diciendo es, toma todas las armas de Dios. No dejes escapar una. No menosprecies, no, es que a mí no me gusta mucho orar, pero yo en la Biblia, vean, la sé y la tengo ahí, ¿verdad? Error. No, es que yo al revés, si viera yo me la paso orando por la Biblia, bueno, error. Hay armas en esta armadura que todas son igualmente importantes. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. En otras palabras, para que no caigas.
Hermano, qué doloroso es cuando yo caigo en mi pecado recurrente. Me duele, me frustro. ¿A usted le pasa? Frustrante. Me siento indigno, me siento miserable, me siento realmente tan frustrado, porque sé que soy una hechura en Cristo Jesús para buenas obras, lo dice el texto. Porque sé que Dios que espera de mí es que lo que haga le glorifique, y yo sé, la palabra dice que el pecado ofende a Dios. No queremos ofender a Dios. Amamos a Dios. No es frustrante ofender a Dios, pero a veces soy débil. Permanecer en pie firme se trata de que cuando venga la tentación, sea difícil, sea fuerte, pero esté capacitado con poder de Dios para decir no y no caer. Permanecer firmes es cuando vienen situaciones difíciles y yo puedo tener la capacidad de Dios para confiar que Dios es Señor aún, que es Reina, que ahora yo sufro, me cuesta, pero dice su palabra que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y hay veces que yo no puedo, no tengo la capacidad de creer eso. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna situación bien dura, sufriendo tanto, y se ha acercado a un maravilloso hermano que no debe acercarse en ese momento para decir eso y decirle, hermano, y usted está ahí, orando, durito, que Dios ama, todo ayuda bien? Eso no sé yo, pero ¿de dónde tengo fuerza para creerlo ahora? Fuerza de Dios. Eso es estar firme. Estar firme es tener la capacidad de creer que Dios está conmigo ahora, y ahorita, y luego más tarde, y todo el tiempo. Estar firme es no perder la certeza del amor de Dios, que soy un hijo de Dios, la certeza de que soy tan, pero tan especial y tan valioso. Como cuando pierdo eso, cuando a veces la gente con silencio, a veces la gente con una mirada puede hacernos sentir que no somos valiosos. Estar firme es tener la capacidad de tomar la mejor decisión en los momentos difíciles. Eso es estar firme. Necesitamos estar firmes. Todos queremos estar firmes. Dios lo sabe y por eso nos está diciendo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nos va a acechar. Acechanza significa no precisamente que él pasa por ahí tirando boberías. Una cara. Acechanza es un plan bien construido para ti y para mí. Una acechanza es una mentira bien arreglada. Esa palabra lo que significa es que hay un plan bien pensado, premeditado para hacerte caer, para hacerme caer de la fe en Cristo Jesús. Porque nunca, ninguna acechanza y ningún pecado mío me va a hacer caer de la salvación. Nunca, ¿ven? Ya lo dije al principio, pero de vez en cuando hay que decirlo. No me hace caer en lo absoluto de la salvación, porque la salvación no depende de mí. La salvación depende de Cristo. Y todo eso por fe. Pero Dios nos hace partícipes de nuestra calidad de vida aquí, ¿sabes? ¿Verdad? Cuando uno va al médico y a ver, estoy cuidando a mi papá y varias veces me han dicho, es calidad de vida, ¿verdad? Distinto. Yo creo que usted me entiende si le digo que es diferente vivir en Cristo
hecho tierra emocional y espiritualmente, que vivir en Cristo con amor vivo, con gozo vivo, con esperanza viva. ¿No es cierto? Y eso es lo que el Señor quiere que experimentemos, y eso es con fuerza de Dios, con fuerza de Dios. Así que, hermanos, necesitamos fortalecernos de Dios constantemente, porque solo con fuerza de Dios podemos estar firmes en medio de esta lucha espiritual. Nosotros no queremos pelear. Ella viene sola. Ella viene sola. Y va a venir. Ha venido y vendrá temporalmente en este siglo, hasta que Cristo venga o vayamos con Él. Necesitamos fortalecernos de Dios constantemente. Fortalecernos de Dios es vestirnos de toda su armadura. Eso es fortalecernos de Dios. El Señor no solamente nos dice ve y haz, sino también nos dice claramente cómo es la cosa. ¿Cómo es la cosa? Es vestirnos. Cuando dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué texto es? ¿Verdad? Tomar toda la armadura de Dios. Tomar es agarrar para ti. Cuando tomamos tantas cosas, ¿verdad? Agarrar para ti. Vestirse es por ti mismo, póntelo. Si bien antes de Cristo hay tanta discusión, muertos, ni capaces de pensar en Dios, y está bien, pero ahora que estamos en Cristo, que hemos sido renacidos en Él, que tenemos nueva vida, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que estamos conscientes de la verdad, entonces estamos habilitados para tomar y vestirnos de la armadura de Dios, porque el Señor nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. He invitado conmigo para que nos acompañe en esta serie a un maestro. Les presento a mi amigo Radicalito. Todavía el nombre está en discusión. Ustedes pueden pasar un mensajito con el nombre. Don Garavito, Radical. Lo cierto es que la idea es que nos identifiquemos. Nos identifiquemos con esta maravillosa figura. Imagínense que somos una persona, claramente, ¿verdad? Y durante los próximos domingos vamos a estar hablando sobre este texto, cómo es vestirnos de la armadura de Dios. Así que vamos a estar vistiendo a nuestro amigo Don Radicalito, Don Radical, cómo nos vestimos de la armadura de Dios. Aquí en este texto ustedes pueden leer, tenemos escudo, tenemos espada, tenemos casco, tenemos armadura, tenemos cinto, tenemos zapatos. Y esta obviamente es una ilustración que el Señor puso en la mente del apóstol Pablo, precisamente para ayudarnos a entender nuestra necesidad de podernos vestir de esta armadura obviamente espiritual. Hay una historia
que nos puede obviamente servir de mucha ayuda para poder entender todo esto que hoy he tratado de explicar. ¿Qué cosa es lo que hoy he tratado de explicar? Bueno, seamos suficientemente conscientes de que a pesar de que tenemos obviamente seguridad de salvación, también estamos inmersos de un asedio diabólico y perverso, que nunca puede comprometer nuestra salvación por la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero sí puede comprometer nuestra vida abundante, el gozo en Cristo, y que vivamos no como miserables, sino llenos de las riquezas preciosas que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, obviamente, necesitamos fortalecernos en Dios para poder andar, Entonces, esta historia es de Don Peter. Don Peter era un hombre que obviamente amaba mucho a Jesucristo. Obviamente lo amaba mucho. Fíjense que Don Peter dejó su trabajo, dejó su familia para seguir a Cristo Jesús. Don Peter era el apóstol Pablo. Lo dejó todo. Todo lo dejó y anduvo con Cristo 3 años. 3 años. Y cuando llegó el final de su andar con Cristo, esa noche final, en que el Señor Jesús, como realmente se dice, tuvo la última cena con sus apóstoles en lo alto, esa fue una noche impresionante. Qué maravilloso poder estar ahí, donde el Señor les habló, les confirmó, hizo la cena con ellos, les lavó los pies a los discípulos, salió con ellos a orar al monte de los Olivos, donde acostumbraban a orar juntos. Y dice Lucas 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabe lo que es zarandear? El grano, ¿verdad? El grano se deja secar, luego se pone en un sarán, ¿verdad? Y se zarandea para que se lo vaya todo lo que no es grano y solo quede el grano ahí. Pero imagínense cómo en eso tiembla. En nuestro contexto sería: Satanás me ha pedido ponerte un terremoto de 20.0 grados. Un terremoto. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso fue la noche antes de Jesús haber sido juzgado. Al otro día por la mañana fue la cruz. Así que todo lo que estaba diciendo se iba a cumplir en horas. Y nosotros sabemos lo que ocurrió, pero Pedro obviamente no sabía. A él le quedaba por vivir, así que él, ¿verdad?, impetuoso, amoroso de Dios, le dijo al Señor: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y entonces es cuando el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jamás pasaba por la mente de Pedro que él sería capaz de decir públicamente 3 veces: no conozco a mi Señor y Salvador. Con quien he andado 3 años, todo el mundo me ha visto, lo dejé todo, lo amo. Yo soy el que dije: tú eres el Cristo, cuando los demás no estaban seguros. Él ya, y el Señor lo confirmó en su corazón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie puede dudar de la fe de Pedro, del amor de Pedro por Cristo Jesús. Así que cuando el Señor le dijo: estaba ese zarandeado tan fuerte, he rogado que tu fe no falte. Paréntesis. Estoy diciendo que en Cristo podemos perder tantas cosas por asedio perverso, pero no perderemos ¿qué? La salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús.
Dice después en verso 39 que saliendo se fue como solía Jesús al monte de los Olivos esa noche, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo a todos: orad para que no entréis en tentación. ¿Se lo dijo? No se lo dijo. Se lo dijo. ¿Verdad? ¿Y cómo sigue la historia? El Señor toma a Pedro, a Juan, a Jacobo, se aparta. Pues apartado ustedes porque yo necesito hoy apoyo espiritual. Mi alma está angustiada, afligida hasta la muerte. Oren por mí. Confío en ustedes. Se apartó a orar y ellos tres comenzaron: yo quiero defenderlo un poco, orar, y se durmieron. Se durmieron. Jesús regresó y los encontró dormidos por las bellas razones: el sueño, el cansancio, la hora. No oraron. ¿Y qué pasó después? Que cuando llegó el momento de la tentación, en que Pedro estaba en medio de todo y tenía que confesar a Cristo, ¿cómo confesó? Lo negó de ellos. Esta es una historia, hermano, tan real en nuestras vidas, de cómo, a pesar de que somos para siempre hijos de Dios y la salvación que tenemos en Cristo es segura, necesitamos orar, buscar el rostro de Dios. Necesitas orar, buscar el rostro del Señor para que también seas fuerte espiritualmente. Porque las tentaciones, los asedios de Satanás no van a faltar, solo se vencen con fuerza del cielo. Así que del cielo necesitamos fuerza, necesitamos fortalecernos de Dios continuamente. El grupo de oración nos dirige en una alabanza mientras oramos. Padre Santo, Dios maravilloso, queremos alabarte y adorarte por la segura salvación de la muerte, del castigo eterno, segura vida eterna en Cristo Jesús, por la fe en su nombre. Señor, nos damos cuenta un poquito nos damos cuenta cuán injusto es esta seguridad que tú nos das de vida eterna en Cristo Jesús. Pero por eso más podemos alabarte, amarte, exaltarte, porque eso es tu gracia en Cristo Jesús. El privilegio de estar guardados en Cristo para siempre. Así que Dios, queremos rogarte que en tu grandeza maravillosa también nos ayudes a comprender, a entender la necesidad que tenemos de buscar tu rostro. Ayúdanos, oh Dios, llévanos a ti. Queremos ser fortalecidos de tu poder, no solo de nuestro poder físico, de nuestra economía, de nuestra salud. Señor, entendemos y queremos serte fieles. Lejos de caer, queremos permanecer firmes para tu gloria, para nuestra bendición. Así que te imploramos, Dios bueno, que nos uses para buscar tu rostro y que en tu gracia también nos fortalezcas para andar agradable a ti. En el nombre de Jesucristo te exaltamos y alabamos.